Hola estudiosos, dentro del tema de gases vamos a hablar hoy de las unidades de las magnitudes. Es re importante, porque la verdad es que si uno se equivoca en una unidad, los resultados no son los mismos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué unidades medimos el volumen, la presión, la temperatura de gas y la cantidad de sustancia, la cantidad de materia? Bueno, veamos. El volumen lo podemos medir en mililitros, en litros, en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, en decímetros cúbicos. ¿Sí? En el Sistema Internacional de Medidas medimos en metros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1000 litros y un litro tiene 1000 mililitros. Entonces vamos a poner algunas equivalencias. Un metro cúbico son 1 por 10 a la 3, que es 1000 litros. Y como un litro es 1 por 10 a la 3 mililitros, entonces un metro cúbico es 1 por 10 a la 3 más 3 por 10 a la 6 mililitros. Digo, estas cosas las tienen que tener bastante en mente siempre. Y si no las pueden tener en mente, ténganlas en una tablita a mano. Pero es algo que tienen que tener presente. Se lo escriben, ¿sí? En una hojita o mejor en una cartulina, digo, que les dura más tiempo. Todo lo de las unidades es súper importante. De hecho, los libros de ciencia, todos traen delante, al principio, unidades, ¿sí? Y las constantes con qué unidades se manejan. Porque si no, todo lo que vayan a calcular tiene error. Así que realmente les recomiendo que mantengan siempre las unidades presentes. Nosotros vamos a medir seguramente para los ejercicios en litros, ¿sí? Pero como podemos pasar, un litro es lo mismo que un decímetro cúbico, fíjense, y un mililitro vamos a aproximarlo a un centímetro cúbico. Es prácticamente lo mismo, no parten del mismo punto de la definición, pero creo que están todas las que pusimos acá con sus equivalencias. Muy bien, vamos con la presión. La presión la vamos a medir en atmósferas, que sería la presión promedio de la atmósfera a nivel del mar, ¿sí? Y hay otra unidad que son los milímetros de mercurio, que ya no se llaman más así, no, ahora se llaman torr. Yo lo puse a propósito, porque en algún lado puede aparecer, porque en realidad se medía con un barómetro, que es una base de como una cubeta de mercurio con una columna por la cual podía subir el mercurio, y para igualar la presión de la atmósfera era la presión de la columna de mercurio la que igualaba esa presión, y es de 760 milímetros de mercurio. Como el señor que lo inventó se llamaba Torricelli, el que trabajaba con líquidos y con presiones y con hidrodinámica, bueno, hidrostática también, se le llama torr a la unidad. Vamos a ver que también hablamos de hectopascales. En realidad la unidad física serían pascales, ¿sí? Hectos son 100. Así que esta equivalencia la podemos usar bastante, recordémosla, porque en los meteorólogos, por ejemplo, hablan de hectopascales, que también son los milibares. Pero vamos a trabajar hasta acá porque son las más frecuentes. Si encontramos luego algún ejercicio donde necesitemos hacer ese intercambio de unidades, esa equivalencia la veremos. La temperatura. Hay 3 escalas, pero me voy a ocupar de 2. La escala Celsius, ¿sí? Y la escala Kelvin, ambas son centígradas. Ambas son centígradas. Por eso no está bien cuando dicen hoy hay una temperatura de 10 grados centígrados. O sea, porque pueden ser, si fueran 10 grados Celsius, bueno, tengo un poquito de frío, pero está bien. Si fueran 10 grados Kelvin, en realidad ni siquiera hago esto, ya me morí, porque no se puede, la vida no es sostenible a una temperatura tan baja. Entonces no es algo menor. La temperatura en Kelvin, ¿cómo se relacionan estas dos? Las dos son centígradas porque se hace la escala, ¿sí? Poniendo el termómetro sin marcar, o sea, simplemente
en realidad se hace con mercurio o hoy obviamente hay otro tipo de termómetros, pero la escala surge de que una columna pequeñita, en un capilar de mercurio, o puede hacerse también de alcohol coloreado, se pone en agua hirviendo, se marca la altura a la que llega y luego ese mismo se pone en agua con hielo, punto hielo y punto vapor. Eso se va a contraer la columna y entonces esas diferencias se dividen entre 100 partes y eso se le considera un grado y esa misma medida se hace por encima y por debajo. Obviamente que es una escala solo restringida a cierto rango de temperatura. No sé, yo he visto termómetros que van de menos 110 a 120, pero los termómetros, o sea, existen muchísimas más temperaturas, por eso hay muchas más formas de medirlas, pero la escala se mantiene. ¿Cuál es la relación entre ambas? Las dos son centígradas, pero donde comienza el 0 Celsius corresponde a 273,15 Kelvin. Quiere decir que el pasaje de una a otra es la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273,15 sería, pero con 273 es como casi siempre nos vamos a manejar. Así que recordemos que esta temperatura no tiene grados negativos, porque se supone que el 0, que es un valor extrapolado en realidad al que se llegó muy cerca experimentalmente con algunas experiencias, por ejemplo, con esos, el estado de la materia que hoy en día se está tratando de comprender un poco más, pero necesitan trabajar en condiciones muy extremas. De hecho lo están haciendo en estaciones espaciales. Eso es un dato que no importa. La temperatura en Kelvin no tiene grados negativos, o sea, es mayor o igual que 0 siempre, ¿sí? El 0 Kelvin corresponde a menos 273 Celsius. Lo que nos importa es esta relación. Temperatura en Kelvin es en Celsius, la misma que si yo tengo 20 grados Celsius, tengo 293 grados Kelvin. Y no se le pone el gradito, ¿sí? Se pone así nomás. Por ejemplo, la temperatura muy usada es 298 Kelvin, que equivale a 25 grados Celsius, porque es como una temperatura promedio en las condiciones planetarias. Bien, dicho esto, vamos a recordar que además la cantidad química la vamos a poder calcular como la masa en gramos sobre la masa molar molecular que conocemos, si conocemos la fórmula de la sustancia, bueno, sumando las masas de la tabla periódica. ¿Sí? Bien, porque esto lo vamos a precisar. Y esto es en mol, ¿verdad? La cantidad química es en mol. Muy bien, ahora vamos a volver con la ecuación la ley conjunta, y vamos a ver si deducimos una ley que nos sirva para todos los casos. Algo que no dijimos, y es que eso de que los gases no tienen nada de atracción entre sus partículas, en realidad es una abstracción, ¿sí? Eso se llaman gases ideales. ¿Cuáles son los gases ideales? Ideales son los que cumplen perfectamente con las leyes sin desviación. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cuando se toman datos y extremamos las condiciones, bueno, seguramente se van a alejar. Y además con distintos tipos de gases pueden ser diferentes, pero se alejan poco y se puede calcular eso. Nosotros estamos hablando entonces de las leyes de los gases ideales. ¿Sí? Bien. Teníamos hace un rato, o en otro video, que esto es una constante, ¿tá? Para cierta masa y composición. Pero si es una constante y fijamos una cierta cantidad, ¿por qué no podemos calcularlo? Bueno, justamente se sabe que para cualquier gas un mol tiene o ocupa un volumen de 22,414 litros a PTN o CN. ¿Y esto? PTN es presión y temperatura normales.
Y se fijó un valor y se midió para todos los gases. Esto significa una atmósfera y 273 Kelvin, o sea, 0 Celsius, o sea, 760 torr. Esas son condiciones normales o presiones de temperatura normales. Cualquier gas en estas condiciones ocupa 22,414 litros. Entonces, un mol, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta. P por B sobre T para un mol, ¿sí? Sería, lo puedo dejar en atmósferas. Si hacemos esa cuenta, ¿sí? 22.414 dividido 273 nos da 0,0821. 0,0, podemos dejarlo así. Y la unidad sería litro atmósfera por Kelvin para un mol. O sea que también puedo poner por mol. ¿Cuál es la diferencia? Si tengo 2 moles y dejo la misma presión y temperatura, el volumen va a ser 44,818. 828, perdón. Y así siempre quedaría multiplicado por la cantidad por los moles, por la cantidad química. Entonces, esto tiene un nombre y se le llama, esto es R, constante de los gases, o de Regnault, que es como la marca de auto pero con una G. Regnault fue el señor que la calculó por primera vez. ¿Qué pasa si en lugar de poner una atmósfera pongo 760 torr? Estos son litros, estos son Kelvin. Ven que esto no va a cambiar. Entonces, para un mol, ¿no? Estamos hablando siempre de un mol. Si hacemos esa cuenta, queda. Fíjense que es como esto mismo, pero por 760. 62,32. Entonces R para los gases, 62,3. Voy a dejarlo así. Litro torr, litro con mayúscula, mayo, litro atmósfera. Cuando es litro torr es que es multiplicado, ¿verdad? Litro torr por mol Kelvin, o por Kelvin mol. ¿Puedo cambiar acá? Sí, en realidad el producto puede cambiarse, no altera, no puedo cambiar así, ¿verdad? Litro atmósfera por Kelvin mol, atmósfera litro por mol Kelvin, es lo mismo. ¿Sí? Y recordemos que el por de multiplicado es este, y este por es de por cada. Por cada mol y cada Kelvin son 62,3 litros torr. ¿Sí? Muy bien. Podría hacerla también para los hectopascales. Vamos a hacerlo porque ya que lo tenemos. Así que esta es la misma R, ¿entienden? La misma R tiene este valor si pongo la presión en atmósfera, tiene este valor si pongo la presión en torr, y ahí va. Y si lo hago en hectopascales son 83,2. 83,2, ¿sí? O sea que la R vale, fíjense, vamos a ponerlo acá. R. 0,082 litro atmósfera por mol Kelvin. Vale 62,3 litro torr por mol Kelvin. Y vale 80 ya le hice acá pero no lo puse ahí, 83,2 litro hectopascal por mol Kelvin. Por mol por Kelvin. ¿Sí? Es la misma R. Y entonces, esta expresión, ¿sí? Si me queda, fíjense, lo voy a hacer acá. Si tengo n mol, ¿sí? Y entonces tendría P por B sobre T es igual a N por R,
porque acá estoy diciendo que para un mol por R, porque hicimos todo el cálculo y nos dio esto. Así que para n moles sería así, pero ¿saben qué? No se expresa de esa manera. Se expresa de esta. P por B igual N por R por T para... ¿Y esta saben cómo se llama? Se llama la ley general de los gases. ¿Sí? Como es súper importante, en realidad lo voy a poner acá. Porque con esa ley salen todos los datos, los demás datos. Porque si tengo un conjunto de datos y alguno, por ejemplo, me queda la temperatura constante o me queda la presión constante como tenían las leyes particulares, en realidad puedo usarlo siempre. Esa es la ley que se puede usar siempre. Aunque a veces el camino de las otras es más sencillo. Pero ojo, porque siempre que tenga la cantidad la cantidad química presente. Si no tengo la cantidad química, entonces no la puedo usar, a menos que suponga una cierta cantidad. Entonces, P por B igual N por R por T. ¿Ustedes saben cómo se aprende? Se aprende así, diciéndolo varias veces en voz alta hasta que me lo aprenda. P por B igual NRT. P por B igual NRT. Díganlo varias veces, es una forma de estudiar. Por supuesto que lo pueden escribir varias veces, pero es importante porque suena, ¿sí? Tiene como su ritmo y después nos acordamos siempre. Entonces, iba a agregar algo. Sí. Como además puede expresarse de otra manera. Recordemos que la densidad es la masa sobre el volumen, ¿sí? A veces no es tan fácil medir la masa de gas, pero es más fácil podemos medir la densidad. Entonces, ¿qué pasa si, recordemos que además N, dijimos, es masa sobre masa molar? Si yo lo que hago acá es sustituyo los moles, ¿verdad? La N por masa sobre masa molar por R por T, y luego reordeno, fíjese lo que me queda, P por B, voy a pasar este volumen que está multiplicando al otro término dividiendo. A veces cuando no ponemos nada, quiero que sepan que siempre son productos. Y esta es la densidad. Esto es igual a densidad. Entonces, otra forma de la ley general es la presión de gas es igual a la densidad del gas por RT, la temperatura presente, sobre la masa molar del gas. Y por lo tanto, si tengo todas las medidas, también puedo despejar, ¿sí? Puedo despejar la masa molar. O sea, estas dos son dos expresiones que sirven para relacionar con la masa molar de gas. Muchas veces se puede saber cuál es el gas presente en un lugar midiéndole la densidad, la temperatura y la presión, y entonces se puede usarlo hasta como una forma de orientar un análisis químico, un análisis de, bueno, ¿qué es lo que hay acá presente? Bueno, nos queda una ley, o sea, hay una ley de Avogadro que es importante, también muy antigua, en la cual, que le dio lugar a todo lo demás. La ley de Avogadro dice que volúmenes iguales, sometidos en iguales condiciones de presión y temperatura, aunque sean gases diferentes, tienen el mismo número de partículas. ¿Sí? Vamos de nuevo. Volúmenes iguales, la ley de Avogadro, volúmenes iguales de gases iguales o diferentes en condiciones similares de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. ¿Sí? Eso en realidad también nos da pie para poder hacer todo el resto de los cálculos, porque necesariamente vamos a considerar, como hicimos en el caso de decir, bueno, todos los gases para un mol ocupan 22,414 litros. Ese paso se puede dar porque la ley de Avogadro está presente. Luego hay otra relación, que es la de Amontons, que tiene que ver con, lo dijimos intuitivamente, si tengo el doble de cantidad química de gas a las mismas condiciones de presión y temperatura, bueno, seguramente ocuparán el doble de volumen. ¿Sí? Es como que todas esas cosas que las dijimos intuitivamente en realidad sí están estudiadas y fundamentadas. Solo que a mí me parece que es una buena idea relacionar todas estas variables
de una forma matemática más como fluida y luego fundamentar por qué sí se puede hacer. ¿Sí? Bueno, vamos a ir con la última ley que vamos a ver, que es la ley de Dalton, ley de las presiones parciales. Que en realidad cumple todas estas otras, pero avanza un poquito más porque ahí nos habla de una mezcla de gases. Ahí puede cambiar la cantidad y la composición, pero cuidado, porque es en condiciones que, bueno, en realidad está bien, pueden reaccionar y se puede aplicar esta ley e ir deduciendo distintas variables. Supongamos que tengo, ¿sí? Un cierto gas, este es un volumen rígido, a una cierta temperatura, y ponemos dentro un gas. Y este tiene una cierta presión, le voy a llamar presión 1 o presión del gas 1. El gas 1 es el que está en azul, ¿sí? Bien, si le agrego otro gas, fíjense, voy a agregar otro. Resulta que el volumen no cambia, la temperatura no cambia, pero sí puede cambiar la presión, porque ahí puse más partículas y entonces ocupan el total. Pero si saco estas, por ejemplo, las azules, y dejo solo el gas rojo, puedo pensar que el total, si tengo las dos, es simplemente la suma de estas dos presiones. Y sí, porque si lo dibujamos, lo visualizamos un poquito más, ya que cuantas más partículas hay moviéndose, más choques contra las paredes del recipiente. Pero el recipiente, vieron que yo no moví para nada esto, y las partículas no se mueven más rápido, a menos que les cambie la temperatura. Entonces la ley de Dalton, cada una de estas se llama presión parcial. La definición es la presión que ejercería cada componente de una mezcla de gases al mismo volumen y temperatura que la mezcla. ¿Sí? O sea, es la que ejercería solo cada uno de los gases en el mismo volumen a la temperatura y el volumen de la mezcla. La presión parcial y la presión total están relacionadas. Es la suma, es igual, lo puedo poner así, la sumatoria de las presiones parciales. ¿Sí? La suma de las presiones parciales. Otra forma de expresar esta ley es hablando de lo que se llama fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Para cada gas, del gas 1, la fracción molar del gas 1, perdón, es los moles, la cantidad química del gas 1 sobre la cantidad de moles totales. La fracción molar del gas 2 es los moles que hay de ese gas 2 sobre los mismos moles totales, que podría ser simplemente la suma de todos. ¿Sí? Y la suma de las fracciones molares, la fracción molar total vale 1. Porque una fracción es eso. Fíjense que si tengo, yo qué sé, si los moles totales son 5 y del gas 1 tengo 2, 2 quintos, y del gas 2 tengo 3 quintos, bueno, 2 quintos más 3 quintos nos da 5 quintos, que es una unidad. O sea, esto no tiene unidades porque es una fracción. ¿Cuánto del total corresponde a ese gas? Entonces, si esta es una forma de expresar la ley de Dalton, nunca puse que era Dalton. Dalton es el mismo que estableció el primer modelo atómico. ¿Sí? O sea, la verdad que era un tremendo científico. Y las leyes, una de las leyes básicas, o sea, la relación de proporcionalidad que tienen las masas de las sustancias que reaccionan químicamente. O sea, la verdad que me parece que es importante mencionarlo. Otra forma de esta ley es, bueno, muy bien, la puedo deducir, pero primero la voy a poner para que ya la tengan presente, es que la presión total, la presión parcial, perdón, de cada gas es igual a la presión total por la fracción de ese gas correspondiente. Esta es otra forma de expresar la ley de Dalton. ¿Sí? Bueno. Todo lo que nos queda ahora es revisar algunos ejercicios. Suscríbanse.